Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a la Escuela Bíblica de Niños de la Iglesia Casa de Oración Maracay. El día de hoy te traemos otra lección especial para decir no al Halloween y sí a la luz al Señor Jesús. Elijamos la luz. Hoy corresponde la lección 2 titulada Elige vivir en la luz, siendo luz. A través de esta lección bíblica vas a comprender lo que significa andar en la luz y en la oscuridad. Vas a desear andar en la luz desechando la oscuridad. Vas a tomar la decisión de elegir y caminar en la luz. Vas a poder decidir imitar al Señor Jesús, ser luz y andar en la luz. Y también vas a querer hablar a otros niños acerca de la luz, el Señor Jesús. Dios quiere que seas luz, imitando al Señor Jesús, andando en la luz, desechando las tinieblas, guiando a tus amigos, a tus compañeros a elegir la luz. El versículo a memorizar se encuentra en la Biblia, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 8, que dice así: En otro tiempo, ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Efesios 5, 8. La Biblia, que es la palabra de Dios, habla acerca de que nosotros también podemos iluminar a quienes se encuentran en oscuridad. Efesios 5:8. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Efesios 5:8. Saulo, que también es llamado Pablo, dijo estas palabras en una carta que escribió a los cristianos que vivían en una ciudad llamada Éfeso. En ella les recordaba su antigua vida de pecado, de oscuridad, de tiniebla, pero les aclaraba que ahora su presente era de luz, porque cuando creyeron en el Señor Jesús, en su muerte por el pecado y su resurrección, arrepintiéndose de sus pecados, Dios los había hecho luz en el Señor Jesús. Por tanto, ahora ya no debían llevar una vida de pecado, sino, por el contrario, tenían que vivir y conducirse como lo que eran, como hijos de luz. Dios te recuerda por medio del apóstol Pablo lo siguiente: que antes vivías en la oscuridad practicando el pecado, en desobediencia, peleas, creyendo en brujas y fantasmas. Pero ahora que has recibido al Señor Jesús como tu Salvador, todo eso se terminó. Ahora vives en la luz porque eres hijo de Dios, un hijo de luz. Por tanto, obedece. Ora por ti y también por otras personas. Lee la Biblia. Cuéntale a tus compañeros que el Señor Jesús es la luz y quiere ser el Salvador de ellos también. Esta es tu nueva forma de vivir, andando en la luz. Vamos a decir el versículo nuevamente. Efesios 5:8. En otro tiempo, ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Efesios 5:8. Una vez más, Efesios 5:8. En otro tiempo, ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Efesios 5:8. En la lección anterior, Pablo no escondió la luz del Señor Jesús, la hizo visible. Todo
para hacer desaparecer la oscuridad y el pecado. Eso fue precisamente lo que hizo Saulo. Saulo enseguida se dedicó a compartir con otros el mensaje de la luz, afirmando que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que murió por los pecadores, pero ahora está vivo. Veamos la siguiente historia bíblica, basada en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos del 4 al 12. Saulo y Elimas. Fue así que pasado cierto tiempo, Dios determinó que Saulo y su compañero Bernabé se fueran a otros lugares, a otras ciudades, para llevar el mensaje de salvación a muchas personas que vivían lejos de donde ellos estaban. Entonces, obedientes al mandato de Dios, partieron de su ciudad para compartir con otros este precioso mensaje de salvación. Saulo, Bernabé y su ayudante Juan navegaron hacia la isla de Chipre, a una ciudad llamada Pafos, que era la ciudad principal. ¿Qué les esperaría allí? La respuesta no tuvo demoras. Cuando llegaron a un lugar determinado, lo primero que hicieron fue dirigirse a la sinagoga de la ciudad o pueblo, ya que en ese edificio los judíos que vivían allí se reunían para adorar a Dios, orar y aprender sobre las escrituras del Antiguo Testamento. El propósito de Saulo y Bernabé era demostrar con la palabra de Dios que el Señor Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado para salvar a su pueblo de sus pecados, que murió y resucitó al tercer día y que ahora vive para salvar eternamente a los que creen en Él. Atravesando la isla hallaron a un judío llamado Bar Jesús, cuyo nombre significa Hijo de Jesús, pero al que también llamaban Elimas, porque este nombre estaba vinculado a su trabajo. Era un falso maestro, sabía hablar de la palabra, pero la usaba y la torcía a su conveniencia. A pesar de que este hombre había nacido en Israel, lejos estaba de ser un israelita verdadero, que amara y sirviera al Dios verdadero. Todo lo contrario, era un mago, hechicero, un encantador, un adivino, que puede prever y controlar el futuro mediante la manipulación de facultades invisibles y fuerzas ocultas. Un interpretador de sueños, era un verdadero servidor del diablo, un engañador. Practicaba la magia diabólica. El engañador. ¿Quién es el engañador? El diablo, Satanás, engaña a grandes, también a niños y niñas, con juegos y fiestas que tienen apariencias inocentes y divertidas, queriendo alcanzar lo que él quiere, sea como sea. Por ejemplo, celebrar Carnaval, que es la fiesta del Rey Momo, el cual es otro nombre del diablo. Celebrar Halloween, el 31 de octubre, que es la fiesta de las brujas, la fiesta de todo lo que esté vinculado a la muerte, a la comunicación con los muertos, al miedo, al horror, a los demonios. Los niños y niñas salen disfrazados de calaveras, vampiros, fantasmas, esqueletos y brujas a la calle y golpean las puertas de las casas y departamentos pidiendo caramelos. Qué astuto el diablo, cómo se disfraza. También hay música, juegos y videos que hablan de hechizos, magia y maleficios. También hay amuletos, cintas de colores, sahumerios y muchos más que se venden para atraer la buena suerte, la paz, la alegría y la armonía. Y también hay personas que adivinan el futuro. Esas son personas con poderes satánicos. Por ejemplo, quienes practican la quiromancia. Esto es adivinar el futuro leyendo las líneas de las manos. También están
quienes practican la cartomancia, que es leer la suerte por medio de cartas o naipes. Otras personas practican la astrología, y esto es, quienes adivinan cómo somos y qué va a sucedernos mirando la posición de los astros, los planetas y las estrellas. Esto lo encontramos en el horóscopo. Hay quienes practican el espiritismo, que es consultar a espíritus de personas muertas. Otras personas usan la esfera de cristal. Esto lo hace un mago vidente. Mira la esfera y puede ver la vida de una persona. También hay personas que hacen curaciones, milagros, hacen males para deshacerse de personas. Se llaman curanderos, hechiceros, mentalistas, videntes, profesores de ciencias ocultas. Todos estos actúan con poder del diablo. Dios se opone a todas estas prácticas. La palabra de Dios dice en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o que sea agorero o hechicero o encantador o adivino o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Recuerda, Dios aborrece todo esto. No lo practiques, ni lo mires por televisión, ni en el celular, ni en la computadora, ni en las redes sociales, porque te aparta de Dios y te hace daño. No te dejes engañar, aunque lo hagan en el nombre del Señor Jesús. Saulo y Bernabé no se sorprendieron de encontrarse con el hechicero, porque era costumbre en esa época que los hombres de Estado y generales de aquel siglo tuvieran el hábito de consultar a divinos, sobre todo en asuntos de importancia, y llevar consigo a alguien que se creía que interpretaba las señales del bien o el mal que se aproximaban. Ese era precisamente el trabajo que hacía Elimas, ser el hechicero personal del procónsul, del gobernador de esa provincia. El nombre del procónsul era Sergio Paulo. La Biblia dice que era prudente, inteligente, es decir, que cumplía muy bien su función de gobernar esa provincia romana. Sergio Paulo estaba interesado en escuchar lo que Saulo y Bernabé decían. Por eso los mandó a llamar y los invitó a que les explicara la palabra de Dios. El problema se presentó cuando este personaje diabólico se les interponía, desanimando y distrayendo al procónsul, procurando apartarlo de la fe en el Señor Jesús. Elimas se dio cuenta de que si Sergio Paulo, el procónsul, creía que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que había muerto en la cruz y resucitado al tercer día, y que si se arrepentía de sus pecados y se apartaba de ellos, Elimas perdería su trabajo, perdería las ganancias y todo el dinero que obtenía por ser el mago personal del procónsul. Interponer. ¿Qué significa interponer? Significa poner algo entre cosas o personas. Es cuando una persona utiliza su influencia y autoridad para lograr lo que quiere. Eso es lo que hace Satanás. Se interpone entre nosotros y Dios para que no escuches a Dios. Te llena la mente con películas de terror, con imágenes de brujería, de muerte, de horror. La oscuridad, las tinieblas se interponen para no dejarte ver la luz, no poder ver a Cristo Jesús. Elige la luz. No te mezcles con las obras de las tinieblas. No las practiques ni las mires. Dile no a la oscuridad. Vive como un hijo de luz. Efesios 5:8 dice, en otro tiempo, ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Efesios 5:8.
Elimas no se pudo interponer al poder de Dios. Dios Espíritu Santo le reveló a Saulo, que también se llama Pablo, lo que estaba sucediendo. La amonestación vino acompañada de una advertencia. Dios iba a tratar con él, con Elimas, por su engaño y por usar el nombre de Dios en vano. Por eso lo reprendió fuertemente, mirándolo a los ojos, diciéndole: «Oh, lleno de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». Hechos capítulo 13, versículos 10 y 11. Inmediatamente, luego de las palabras de Pablo, cayó la oscuridad sobre el siervo del diablo y quedó ciego. Nada podía hacer aquel engañador. La sentencia de Dios se cumplió. Ya no podía caminar bien porque no veía y buscaba a alguien que lo guiara llevándolo de la mano. Triste final para quien eligió las tinieblas. Así es Satanás. Nunca quiere nuestro bien, aunque a veces se disfraza con apariencia de bondad y felicidad. Hace que la gente viva en oscuridad y tinieblas, pero esto tiene serias consecuencias, ya que trae dolor, enfermedad, miedo y muerte. Por eso, ¿qué deben hacer los hijos de Dios para andar como hijos de luz? Debes hacer lo siguiente. Número 1. Reconocer que sin Dios nada puedes hacer. No puedes hacer nada solo, pero el Señor Jesús en ti sí. Debes proteger tu mente para que no entre nada dañino. Y debes proteger tu corazón para mantenerlo limpio del pecado. Número 2. Luego de reconocer, debes reflexionar e identificar lo que necesitas hacer para ser un hijo de Dios, un hijo de luz. ¿Recibiste al Señor Jesús como tu Salvador? ¿Ya crees en el Señor Jesús? Lo que necesitas hacer o dejar de hacer para andar en la luz. Tú oras, lees la Biblia, te apartas del pecado, no te mezclas con fiestas y prácticas satánicas de brujerías, violencia y terror. No te mezclas con nada de eso. Cuidado con lo que oyes, cuidado con lo que ves. Piensa, ¿qué haría el Señor Jesús en mi lugar? Número 3. Luego debes recordar, Dios quiere que sea luz, imitando a la luz, al Señor Jesús, andando en la luz del Señor Jesús. Satanás va a luchar contigo para impedir que seas luz. Por eso, toma la espada de la palabra de Dios y el escudo de la fe para que obtengas la victoria sobre la oscuridad. Número 4. Debes decidir. Elige vivir en la luz. Dile no a la oscuridad. No elijas la oscuridad. Número 5. Ora. Pídele a Dios que te ayude a vencer la oscuridad, a imitar al Señor Jesús, a andar en la luz. Agradece anticipadamente su ayuda y su victoria sobre la oscuridad. Y número 6. Actúa. Vive en la luz. Imita al Señor Jesús. Lleva a otros la luz del Señor Jesús. Cuando Sergio Paulo vio lo que le había sucedido a su mago, quiso escuchar más del mensaje que traían Saulo y Bernabé. Y así fue. Le contaron quién era el Señor Jesús, el Hijo de Dios, que vino a salvar a las personas del pecado y su consecuencia, y que además podía ser salvo por toda la eternidad si creía en Él y se arrepentía de sus pecados, y que Dios podía cambiar su vida de oscuridad y hacerlo un hijo de luz.
Lleva la luz del Señor Jesús a otros niños. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Lleva la luz del Señor Jesús. Ponte el calzado del Evangelio y cuéntale a tus compañeros que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que en el Señor Jesús hay salvación, que no deben festejar Halloween ni ninguna otra fiesta diabólica, que no practiquen costumbres que Dios no aprueba. Debe ser un mensajero de la luz. Mateo, en el capítulo 5, versículo 16, dice: de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Debe ser luz en un mundo de tinieblas. Cumple con el mandato de Dios. En Mateo, capítulo 5, versículo 14, dice: ustedes son la luz del mundo. Elige vivir en la luz, compártela con otros que viven en la oscuridad del pecado. Un final feliz. Así fue el final para el procónsul. La Biblia dice que el procónsul creyó maravillado de la doctrina del Señor. Sergio Paulo eligió la luz. El final feliz también es para ti. Tú también puedes elegir vivir en la luz. Toma la decisión de recibir al Señor Jesús como tu Salvador y dile a Dios así. Cierra tus ojos, vamos a orar. Dios Padre, creo que el Señor Jesús murió en la cruz por mí y resucitó al tercer día. Me arrepiento de mis pecados y recibo en mi corazón al Señor Jesús como mi Salvador. Quiero vivir en su luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si le has dicho esto a Dios creyendo en el Señor Jesús con todo tu corazón, tu vida se iluminará de la luz del Señor Jesús. Hasta aquí nuestra lección de hoy. Memoriza Efesios 5:8. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Efesios 5:8. Y recuerda, elige recibir la luz al Señor Jesús. Elige vivir en la luz. Imita al Señor Jesús. Vive en la luz. Desecha las tinieblas. Dile no a la oscuridad. No elijas la oscuridad. Dile no al Halloween y guía a tus compañeros y amigos a elegir la luz. Lleva a otros a la luz del Señor Jesús. Dios te bendiga.